otras técnicas, pues aparece lo que hemos llamado el divisor de voltaje y divisor de corriente, ¿no ven? Eso es lo que tenemos en mente. Vamos a recordar rápidamente a qué nos referimos. Nuestra esencia está evidentemente marcada en cómo voy a manejar estas técnicas que me van a permitir hallar niveles de tensión o corrientes en determinadas disposiciones de los circuitos. Es decir, cuando se presenta esa disposición, puedo recurrir a esta forma de resolver los elementos del circuito y obviamente trabajar y poder calcular en este caso, ya sea la tensión o ya sea la corriente, de acuerdo a según se trate de un divisor de tensión o un divisor de corriente, ¿no? Esa es la esencia de todo esto y obviamente vamos a seguir trabajando en ese sentido, ¿sí? Decía yo de que cuando hablamos de un divisor de tensión, nos referimos a que queremos hallar un nivel de tensión de esta, ¿sí? Es decir, hay que entender esto de división de tensión, no solamente es para resolver determinados circuitos, o sea, se refiere, a ver, esto puede representar una etapa de algún conjunto de operaciones que yo esté realizando donde necesite un determinado nivel de tensión, por decir esa B sub R2 que dice ahí, y necesito, entonces yo diseño un divisor de voltaje, colocando en una determino qué valor de resistencia debería colocar para ese valor de esa fuente que me dé ese voltaje, ¿no? Es una de las aplicaciones. Entonces, habíamos visto de que ese nivel de tensión lo podía expresar en términos de la fuente y de las dos resistencias que están conectadas en serie. Un divisor de tensión, para poder reconocerlo, debe estar constituido por una fuente y dos resistencias en serie. Esto equivaldría a un circuito que está conectado, obviamente uno con tensión de 8, del cual yo quiero extraer un valor de tensión que lo puedo utilizar en alguna etapa. A eso vuelvo a insistir. Es decir, yo puedo precisar ese BR2 o BR1 para alimentar, ¿cierto? Entonces, si yo veo esa disposición y requiero calcular esa tensión, pues puedo aplicar este concepto, donde me diría que BR2 es igual a E sub G, o sea, el valor de la fuente, por R2 sobre R1 más R2. ¿Ya? Me estoy acordando de esto, ¿no? BR1 sería igual a E sub G, ve el valor de la fuente, por R1, es decir, el mismo valor de R1, sobre R1 más R2. Eso es lo que hemos determinado aquí. Y aquí está lo que acabo de mencionar, ¿no ve? BR2 va a ser R2, digo, E sub G por R2 sobre R1 más R2, y B sub R1 es sub G por R1 sobre R1 más R2. Eso nos permite hallar de una manera simple y rápida un valor de una tensión, ¿sí? En el caso del divisor de corriente, lo que se pretende es obtener una corriente para lo que necesite, ¿sí? O simplemente para calcular tal vez cuánto es el valor de la tensión en R2, cuánto es la potencia que consume, y cuando la disposición de los elementos es de una fuente con dos resistencias en paralelo, puedo aplicar el divisor de corriente para calcular una de las corrientes. En este caso, si yo quisiera I sub 2, I sub 2 debía ser igual a L1, vean, es el otro, ¿no? A la valor de la fuente por L1 sobre L1 más L2. E I sub 1 debía ser a L2, obviamente por I sub G, sobre L1 más podido determinar aquí, ¿no? Lo que dije, ¿no? I sub 2, aquí va a ser igual a L1, aquí está, por I sub G sobre L1 más L2. E I sub 1 va a ser a I sub G por L2, como está aquí, sobre la suma. Entonces, fácil de utilizar. Más adelante esto es útil. Un inductor, una bobina, que está almacenado una cierta cantidad de corriente, actúa así como una fuente de corriente. Actúa como una fuente de corriente. Y si está conectado en paralelo con otros elementos del circuito, puedo calcular las corrientes, que es frecuente, ¿eh? Van a tener que calcular.
En el caso de este otro, del divisor de tensión, lo mismo. Un capacitor, al haber acumulado una gran cantidad de cargas y queda como abierto, queda con un voltaje, hace las veces una fuente. Aunque no sea una fuente, ya sabemos que no es un elemento activo, pero en términos de resolución y del valor que va adoptando tanto el capacitor como el inductor, equivalen a una fuente de tensión y una fuente de corriente respectivamente. Es decir, lo puedo considerar para ver lo que está más adelante. Evidentemente, si yo tuviese aquí un capacitor, podría verlo como que una vez que se ha acumulado inicialmente, obviamente, y está en serie, podría calcular por el divisor de tensión el valor tanto de BD2 como de BD1. De manera idéntica se produce con el divisor de corriente. Una de las aplicaciones está en los instrumentos. No voy a prestarle mucha atención a estos instrumentos. Un instrumento analógico que posee un amperímetro, un voltímetro, en corriente continua, tiene, analógico, tiene esta forma. O sea, dentro tiene estos elementos constructivamente hablando, ¿no? Vuelvo a insistir, nos vamos a saltar esto, simplemente lo voy a mencionar. Y debido a un campo aquí, es de que esta aguja, que está unida o adosada a una escala, es que puede medir. La tendencia está de que cuando circula cierta cantidad de corriente, aquí genera otro campo magnético que pretende igualar al de un imán, y cuando pretende alinearse el norte con norte, sur con sur, gira, o sea, gira un torque, un par de movimiento que hace que gire y marca el valor de la corriente. Es un instrumento típico analógico, donde aquí tengo un selector de función, porque va a elegir la función de tensión alterna o continua, alterna, corriente continua, o, o la función de ómetro, ¿sí? Dentro de cada uno de ellos, este selector de función se convierte en selector de rango. O sea, ¿qué rango? En 30 voltios máximo, ¿no? 300 volts, 500 voltios. Y obviamente este instrumento mismo que ha sido construido de esa manera puede funcionar como un amperímetro, como un voltímetro. El problema que tiene este es de que mide valores muy pequeños, de algunos miliamperios o de algunos milivoltios nada más. Entonces lo que se hace es ampliar la escala agregándole una resistencia en paralelo cuando quiero que actúe como amperímetro, o en serie cuando quiero que actúe como un voltímetro para ampliar su escala. No voy a mencionar más, habría que haber toda una teoría para desarrollar. Es mucho más complejo. Este es el instrumento que han visto representativamente. Tiene una parte mecánica que no se considera la parte eléctrica, y de todas las partes tengo una resistencia interna, ¿no? Este es el instrumento que acaban de describir, esquemáticamente, ¿no? Entonces, yo decía, este es el que tiene valores muy, muy bajos, tanto de tensión como corriente, como instrumento de medición, estoy hablando. Y obviamente, si quiero medir más, y de acuerdo a cómo quiero que funcione, tendría que proceder en alguno de los casos, agregar la resistencia en paralelo para que, si yo quiero que mida un valor de corriente más grande, esto que quiero medir, la mayor cantidad pase por esta otra resistencia y solamente la que soporte el instrumento pase por aquí. Y entonces podría medir una mayor cantidad de corriente. Este elemento que ven aquí es un shunt, como se llama. Aquí está escrito shunt, que tiene esta forma, ¿no? Esta forma tiene este elemento de circuito. Casualmente, bueno, no es tan casualmente. Allá en el electro tenemos pues de estos elementos. Si bien estos instrumentos son analógicos, es decir, tienen parte mecánica y parte eléctrica, la parte mecánica obviamente en nuestro análisis de corrientes y tensiones no se va a tomar en cuenta. Los instrumentos digitales también hacen uso de este elemento.
aun cuando parezca antiguo este concepto, por lo de analógico, la mayor parte de los instrumentos obviamente son de carácter digital. No, cada vez el uso es más restringido de la parte analógica. La pregunta debe ser entonces, ¿por qué estudiamos la parte analógica, instrumentos analógicos? Y bueno, porque toda la teoría y la teoría del comportamiento de estos instrumentos se adapta a los diseños de los instrumentos digitales, o sea, tiene la misma estructura de funcionamiento. Entonces es mucho más sencillo y comprensible hasta cierto punto estudiar un instrumento analógico que tiene parte mecánica y parte eléctrica, que se traduce después con componentes electrónicos a un instrumento digital. No estamos para estudiar eso, pero eso es lo que deberíamos tener. Voy a compartir ese instrumento que decía yo. Este instrumento que van a observar es lo que han visto, lo que acaban de ver, ¿no? Este es un shunt. Esta resistencia es de un valor de 0.0003, creo, ohmios, ¿sí? Tiene un... Esta es la parte resistiva, se va conectando obviamente a ese instrumento que les he mostrado, ¿sí? Se conecta y la mayor cantidad de corriente pasa por aquí. Imagínense una resistencia de 0.002 ohmios. Evidentemente no tiene oposición, no tiene oposición. Y por lo tanto, decía yo, sería muy útil para utilizar. Esto se utiliza, utilizamos nosotros en el electro y corresponde a este instrumento que está aquí, ¿no? A este. ¿Dónde está? A este elemento del circuito, ¿sí? Entonces, si observan es muy parecido, ¿no? Si observan es muy parecido a este instrumento y quería mostrarles a ustedes este instrumento, ¿de acuerdo? Bueno, continuemos. Simplemente es una manera ilustrativa, no pretendo hacer otra cosa. Hay otras materias que estudian con más profundidad esto que estoy diciendo y por eso es de que cada vez lo he ido reduciendo más. No tiene mucho un carácter muy, como diría yo, eh, para el curso que están haciendo, sino que requiere además de otro tipo de componentes de la parte de física 3, de toda esa teoría para entrar a la teoría de campos electromagnéticos sin profundizar mucho, para estudiar cuál es el proceso que se produce para que esto pueda girar, ¿no ve? Pues hay una demostración. Entonces lo que decía, esta resistencia Shunt es la que les acabo de mostrar, está vigente, vuelvo a insistir. Yo no sé, me imagino que todo estudiante de electrónica, de electromecánica, de eléctrica, debería contar con un instrumento de medición, un multímetro, para poder medir pues tensión, corriente, para medir, qué sé yo, tanto continua como alterna, resistencia, debería contar con un instrumento. Pues, no sé, me imagino que ya habrán pensado en comprarse y bueno, cómpranse pues de acuerdo a las posibilidades uno por lo menos regular, ¿no? Uno regular debe estar alrededor de los 200 bolivianos o 300, no sé. No tengo idea de los costos, la verdad si me preguntan cuánto cuesta el shunt ese que hemos no tengo ni idea, no me acuerdo, ¿no? Tampoco, ¿quién va a estar haciendo memoria para recordar esos valores, ¿no? Y los multímetros tampoco, ¿no? O sea, depende de qué quiero yo, ¿no? Pero me imagino que un estudiante como ustedes debería tener. Yo lo hice el otro día, ese creo que cuesta unos 200 bolivianos, no me acuerdo, hace años. Los precios están variando y obviamente conviene, ¿no? Hay instrumentos de multímetros muy, pero muy caros, ¿no? Que tengan una gran precisión. Hay que valen 4.000, $5.000, estamos hablando para investigación.
y solamente mide a veces corriente y voltaje, no mide más, ¿no? O solamente corriente, pero que tiene una extremada precisión, ¿no ve? Se pueden medir valores de algunos microamperios, ¿no ve? O picoamperios. Entonces, esto va a ser un tipo de instrumentos que de gran valía. Obviamente para nosotros, para nuestro estudio, ¿de qué le serviría tener un instrumento con esa precisión? No tiene sentido. Ustedes están analizando y van a tener que verificar la ley de Ohm, no sé, las leyes de Kirchhoff en el laboratorio, eh, que se llaman divisores de tensión y corriente tal vez, método de las mallas, método de los nodos, van a desarrollar máxima transferencia de potencia. Son prácticas de laboratorio que se van verificando, ¿no ve? Que seguramente con los profesores de laboratorio tendrán que ir haciendo, ¿no? Entonces, vuelvo a insistir, lo más importante de esto, yo sigo insistiendo, un amperímetro se coloca en serie, ¿no? O sea, uno a continuación de otro, ¿no? Los elementos. Para eso tengo que abrir el circuito y conectar, para que quede uno a continuación de otro. Un multímetro siempre en paralelo. Ahora, ¿de qué valor debería colocar para ampliar la escala? Imagínense que esto puede medir nada más esta partecita, lo que les he mostrado, de ese instrumento, 100 miliamperios. Pero yo quiero medir un amperio. Obviamente, un amperio se atraviesa por aquí y este soporta. Un amperio son 1000 amperios, ¿no? Un amperio son 1000 amperios. Los 1000 amperios, si llegan a pasar aquí, soporta nada más que 100 al máximo lo va a quemar, ¿no? Entonces, quiere decir que 900 miliamperios tendrían que derivarse y dejar pasar nada más que 100, ¿no ve? Porque es lo que soporta. Fondo de escala es el dato. Yo quiero que ese instrumento, el fondo de escala, me mida un amperio, no 100. Entonces, por lo tanto, debería dejar pasar nada más que 100 y el resto tendría que derivarse por aquí. Es evidente que esta resistencia tendría que ser mucho más pequeña que esta. Recuerden que la resistencia se opone al paso de corriente, limita el paso de la corriente. Y mientras más pequeña sea, permite un mayor paso de la corriente. Entonces, el resto debía pasar por aquí. Después sigue nomás su transcurso. De manera proporcional, este instrumento va a poder medir, si bien van a pasar 100 miliamperios al fondo de escala, yo haría mi nueva escala, ¿no? De 0 a 100, entonces esta vez sería de 0 a 1000, es decir, de 0 a un amperio, ¿no? Eso es lo que habría que hacer, es lo que se hace. ¿Cómo se calcula esto? De acuerdo a esto. ¿Qué se ha aplicado? El concepto de dos resistencias en paralelo que tienen el mismo voltaje, la del shunt y la del galvanómetro. Por ley de Ohm yo sé que es tensión de corriente por resistencia, y de ahí yo puedo obtener el valor de resistencia en shunt. Por ley de corriente de Kirchhoff, o sea, las corrientes que llegan son iguales a las que salen, aquí está, la I su vez va a ser a esta menos esta, despejando, y si eso reemplazo aquí, llego a esta expresión, donde puedo calcular de qué valor debería poner la resistencia, siendo que este puede medir nada más que 100 miliamperios, pueda medir 1000 miliamperios. Este es el valor de diseño, ¿no? Y se aplica el concepto de divisor de corriente. Para eso estaba este ejemplo. Me interesa más que todo que esto que hemos determinado, nada más. Vamos a ver esto. Y en el caso de un voltímetro, al mismo, en vez de colocarlo en paralelo, lo voy a colocar en serie, ¿no? Es decir, que tenga una caída de tensión. Esto es lo que quiero medir, pero esto es lo que soporta. Entonces tendría que agregar una resistencia para que tenga una caída de tensión de tal manera que la suma de los dos me dé lo que yo quiero medir. Aquí tengo un instrumento de medición. Un instrumento, perdón. Un instrumento de medición. Un voltímetro. Voy a ver de qué tipo es. Ese es un instrumento que puede medir analógico, que puede medir solamente corriente continua, lo que estamos analizando. ¿Cómo lo sé? Porque aquí este donde está la manito que estoy marcando, me indica un símbolo que es una herradura con
como un cuadradito al medio que me indica que es de imán permanente y bobina móvil, ¿no? Aquí dice alterna, no, esto no es cierto, continua. 1,5 es de uso vertical, tiene una tensión de prueba, no sé de cuánto, no se puede ver. Y este tipo de instrumentos tiene su simbología, que no tiene en este momento mucha atención nuestra. Entonces, ¿de qué valor debería colocar en serie para que pueda medir este? Es lo que tenemos, ¿no? Entonces, por ley de tensiones de Kirchhoff, este valor va a ser a esto más esto, ¿no? En voltaje, ¿no? Es lo que tengo. Por ley de Ohm, yo sé que esto es I sub G por su RG, que no lo he dibujado aquí, su resistencia interna, y la I, la misma I, porque es la I sub G la que está haciendo por la RM. A partir de ahí hay el valor de RM que debía colocar, que va a ser B sobre I sub G menos RG. Esta es la forma que deben tomar en cuenta cuando trato de ampliar escalas. ¿Sí? Vamos a entrar en más detalle. Y aquí tengo una serie de imágenes de varios instrumentos de medición. Aquí se nota, a ver, ese instrumento es de bobina móvil de uso vertical, vean la perpendicular. O sea, no lo puedo medir en echado, ¿cierto? Es de clase 2 significa la precisión. No es muy preciso y se puede ver, ¿no? Vean de 0 a 5 amperios, entre 0 y 1 va 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? 0, 2, 0, 4, 0, 6, 0, 8, 0, 10, o digo 1, 1 amperio, 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2. No tiene mucha precisión. Aparentemente es una escala que no es muy uniforme. Vean que aquí está más cercana y de aquí se va ampliando. Dice que es de alterna. La base para corriente continua. Para que pueda medir alterna, tendría que rectificar. Tendría que rectificar. Es decir, un instrumento de corriente continua puede medir corriente alterna, sí, pero tendría que poner un rectificador. Es decir, la corriente que yo quiero medir es alterna, entrar al instrumento, se rectifica y se convierte en continua y mide eso. Pues, ¿no? Mide eso. Aquí tengo otro instrumento, no lo puedo distinguir, pero son analógicos estos, ¿no? Este otro también, de clase 2, no logro distinguir ningún elemento que me indique si es de continua o de alterna. Aquí dice de continua. Este es un tornillito que me es de ajuste de 0, para que la aguja marque 0, lo hago girar y lo ubico en 0. Este no lo tiene. Aquí debería tenerlo. Aquí está, para ajuste. Aquí está también para ajuste de 0. Y este es un digital de los comunes, ¿no? En el laboratorio de circuitos, medidas y electrotecnia, tenemos este tipo, ¿no? Lo único que es diferente es de que el color es negro en vez de azul. Aquí está su selector de función y de rango. Puede medir en alterna o en continua. Aquí está, de aquí conectaría, sacaría una punta, de aquí la otra punta, para medir en paralelo. Si quiero medir corriente de esta punta 1 y de esta otra punta en, creo que dice 10 amperios y aquí en miliamperios, hasta micro puede medir esto, ¿no ve? O sea, una punta y otra punta tendría que ir conectado en serie, ¿ya? Eso lo vemos con este instrumento. Bueno, veamos esto. Estuve agregando recién, por eso apareció primero esto. A ver, no siempre todos los elementos pasivos, estamos hablando de estas impedancias que en continuo son resistentes, es decir, que no tienen inductor ni capacitor, están conectados en serie o en paralelo, es que tiene escrito ahí. O sea, tienen muchas formas de conectarse, ¿no? Y una de ellas es en forma de triángulo y otra es como esta Y, tal como está aquí. ¿Vean? Lo dibujo a mano y un poco diferente, es un triángulo. O la letra Y delta, ¿no ve?
Entonces decimos triángulo o delta, ¿sí? Y este en estrella, ¿no? Parece una estrellita, ¿cierto? Esta misma disposición la tengo aquí, ¿bien? Le he dibujado de otra manera, pero es la misma. Si se observan, está solamente al revés, ¿no? El punto uno está hacia abajo. Y el punto 3 y 2 están aquí, ¿no? 3 2. Y tiene una configuración que parece la letra griega pi. Entonces le llamamos configuración pi. Voy a tratar de agrandarlo. Configuración pi. Delta o pi. Delta porque tiene la forma de la letra griega delta. Es un triángulo, ¿cierto? Estrella porque parece una estrellita, ¿no? Esta misma configuración, ustedes si lo doy la vuelta, el punto uno está aquí abajo, y el punto 3 y el punto 2 está aquí, y tiene esta configuración, y se llama configuración T. O sea, T estrella o delta o pi se refiere a lo mismo, ¿no? El uso de la configuración delta como el triángulo en términos de eléctricos es más frecuente. Lo mismo de la estrella. Si bien la configuración pi o delta, de acuerdo a esta forma como lo expreso, que es la misma, eh, y lo mismo en la T, configuración T, es más frecuente en el uso de electrónica. Tiende, yo no sé por cuál será la razón exacta, pero observen, esta disposición no está pues ni en paralelo ni en serie, ¿no? Lo mismo que esta, ¿no? Entonces, habría que considerar esto, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo hallo estos valores? Esa es la cuestión, ¿no? Esto no me ha alcanzado a cambiar. Y lo que queremos es de que yo pueda transformar, ya sea de delta a estrella o de estrella a delta, de acuerdo a mi necesidad. Si de repente en configuración estrella, para resolver el circuito me resulta más cómodo, entonces hago la transformación, ¿no? Y dice que la resistencia vista entre los dos puntos debe ser la misma. Si no, no es equivalente, ¿no? Y se van a cumplir las siguientes igualdades. Aquí está. Yo me acuerdo que tenía, yo desde ayer estoy pensando, esto yo lo he arreglado, lo había puesto de manera vertical, bien puestito, y no encuentro mi presentación que era más completa que esta. En fin, bueno, veremos después. Ah, voy a hacer la pregunta pertinente a ustedes. A ver, ¿dónde está? Quisiera, entre ustedes, miren, debía ser equivalente entre todos los puntos, se debe de ver lo mismo. Vean de delta estrella. De repente, de esta forma, en mis cálculos de tensión, de potencia, quiero calcular la potencia, en un circuito complejo, donde A, B y C, LA, LB y LC, no están ni en serie ni en paralelo, y de repente cambiar a esta otra configuración me resulta más cómodo. Entonces, ¿cómo haría L1, L2, L3, conociendo A, B y C? ¿O cómo hallaría A, LA, LB, LC, conociendo L1, L2, L3? Esa es la cosa, ¿no? ¿Para qué transformo? Vuelvo a insistir. De repente, en mi circuito, habiendo observado que el circuito tenga una configuración delta, y para calcular lo que se me está pidiendo, de repente corriente, voltaje o potencia en uno de un determinado elemento del circuito, cambiándolo a estrella, se me hace mucho más sencillo, más fácil de calcular. Entonces, esa es la idea, ¿no? Entonces, si es equivalente, lo que se ve entre uno y 2 debía verse aquí entre uno y 2 también. Entonces, yo les pregunto aquí, entre uno y 2, o sea, uno y 2 debía ser equivalente a uno y 2 de este. Yo le voy a preguntar aquí al último de nuestra lista, a Yersit, a Fabricio, ¿qué ves entre uno y 2, Fabricio? ¿Dónde está Fabricio? Chavarría, ¿no? Yersit.
Yarcit Fabricio Chavarría. No está Yarcit. Bueno, se le toma un cafecito, creo. Ya que entró aquí, a ver, le podemos a ver a quién le vamos a preguntar. Aquí a Erika, Erika Valdés, a ver. ¿Qué ves entre 1 y 2? Aquí la conexión. Stephanie. No quiere hablar. A ver aquí a Laura. Ronald Laura. ¿Qué ves? Nadie se anima a hablar. ¿Qué opinan? Es Una equivalente, ¿sí? resistencia en serie. Entre 1 y 2 aquí. ¿Qué veo entre 1 y 2? Aquí. Resistencia C en serie. En serie. ¿Quién estaría en serie aquí? A ver. Con RA y con RB. Ya, entonces. RC y RA con RB. O puede ser RB con RZ. O sea, cualquiera de ellos, ¿no? Y aquí en ese 8, entre 1 y 2, ¿qué veo? Paralelo. ¿El paralelo de quién? ¿Quién está en paralelo? ¿Mm? Esto nos va a dar el principio de cómo hay los circuitos, las resistencias equivalentes delta en transformación, ¿no ve? Por eso estoy preguntando. ¿Alguien opina diferente a sus compañeros? Nadie. Vanessa Aguilar. Natalia, me acuerdo que te dije Natalia. ¿Cómo es Vanessa? Dime. ¿Sabes o no sabes? No, igual que los compañeros, la resistencia y la diferencia de paralelo y serie. Ya, pero aquí, ¿quién está en paralelo aquí? Y que la ubicación del nodo 1 en el configuración delta Sí, afecta en dime. algo, porque digo, Y sí, entonces, yo quiero, ¿qué ves entre 1 y 2 aquí? ¿Qué ves entre 1 y 2 aquí? Si son equivalentes, sí puedo poner la igualdad, ¿no ve? Y para que la transformación sea válida, debe cumplirse eso, ¿no ve? Entonces yo digo, a ver, ¿qué veo? Aquí tu compañero me ha dicho que está RA con RB en serie, o RB con RC en serie. Pero si digo RB y RC, no está entre 1 y 2. Entre 1 y 2, ¿quién está? RC nomás sí. ¿Ya? Y aquí entre 1 y 2, ¿quién está? R1 y R2. ¿Y R3 cómo está? ¿Qué hace aquí R3? Veamos. Por eso lo había tapado esto, ¿no ve? ¿Dónde está? Voy a tratar de que se vea ambos, ¿sí? No me acuerdo si esto corresponde a este, ¿no? Pero vamos a verlo ahorita. Vean, entre 1 y 2 tenías razón, está L1 y L2, y está conectado en serie. Entonces debía ser entre 1 y 2, L1 más L2, que está aquí. Y debía ser igual a quién. Entre 1 y 2 veo LC. Pero de este otro lado, ¿cómo está LB y LA? No me interesa L3, porque yo he pedido entre 1 y 2 nomás, ¿no ve? ¿Cómo está esta entre 1 y 2? En serie. Y esta serie, ¿cómo está con respecto a LC? En paralelo.
Ahí está. Aquí dice, ¿ve? RC en paralelo con RA más RB. Entonces, entre 1 y 2 yo veo R1 más R2 y entre 1 entre 1 y 2 veo RC en paralelo con RA más RB. Ahí está la igualdad. ¿No ve? Ahora, resolviendo esto, que es el paralelo, es este por este sobre este más este, ¿no ve? O sea, RC por el RA más RB sobre RA más RB más RC. ¿No ve? ¿Qué veo entre 2 y 3? Entre 2 y 3 veo RA, pero que está en paralelo con RB más RC. ¿Ve? Aquí está. Y entre 2 y 3, ¿qué veo? R2 más R3. Aquí está. ¿Sí? ¿Y qué veo entre 1 y 3? RB en paralelo con RA más RC. ¿Sí? Aquí está. Y entre 1 y 3, ¿qué veo aquí? R1 más R3. Entonces he constituido tres ecuaciones, ¿no? Un sistema de tres ecuaciones, donde si yo quiero irme de delta a estrella, debería conocer RA, RB y RC y para poder hallar R1, R2, R3. O sea, tengo tres incógnitas, tengo tres ecuaciones. Lo único que hay que hacer es, ¿cómo se llama? Despejar, qué sé yo, resolver pues el sistema de ecuaciones y voy a llegar a una expresión de R1. R1, la respuesta de R1 debería ser RB por RC sobre RA más RB más RC. ¿Ya? Acuérdense lo que he dicho. Y R2 debía ser RA por RC sobre RA más RB más RC. Y R3 debía ser RA más RB, digo RA por RB sobre RA más RB más RC. ¿Me lo sé eso de memoria? No, no me lo sé de memoria. Estoy usando una regla mnemotécnica. Vamos a decir el último, ¿ya? Va a ser RA por RB, recuérdense, sobre RA más RB más RC. Aquí está. R3 voy a poner. RA por RB, ¿eh? RA por RB sobre el serie. Vean R2 para mí es RA por RC, no estoy mirando esto ya por las dudas, sobre A más B más C. Esto lo he seguido según la regla mnemotécnica. Bien, eso se ha dibujado esto, ¿sí? Eso se ha dibujado. Se ha dibujado y yo aplico esta regla mnemotécnica que no se puede olvidar, ¿no? Vean, R1 para mí es RB por RC. Los que están a sus costados, ¿no? R2 va a ser RA, RC. Vayan comparando lo que estoy diciendo, ¿no? R3 va a ser RA por RB. Sobre serie. Listo. Y puedo calcular rápidamente. ¿Cómo haría al revés? Y quisiera RA. Ya. RA va a ser la productoria de, es decir, que conozco R1, R2 y R3 y quiero hallar. Estoy haciendo una transformación entre ya delta. RA para mí sería igual a R1 por R2 más R1 por R3 más R2 por R3 sobre RA. ¿Sí? Digo, sí, sobre RA. Estoy hablando acá. RA sería igual a R1 por R2 más R1 por R3 más R2 por R3 sobre R1. ¿Y cuál sería RB? Debía ser R1 por R2 más R2 por R3 más R1 por 3 sobre R2, ¿ve? El del frente. Y eso es lo que tengo aquí, ¿no? ¿Vean? La productoria de todas las combinaciones posibles, LC sobre L1, ¿no? Vean, LC, bueno, este dibujo no corresponde a este. Ahora que ese es el error que había visto la anterior vez, ¿sí? LA, L1, está bien. LB es L2, está bien. Y LC es igual a L3, está bien, perfecto. O sea, estas formulaciones no me las sé de memoria. Tendría que ver el circuito para acordarme. Pero más fácil que eso es de que sepan resolver, ¿no? Es decir, plantear esto que hemos puesto aquí
plantear esto. No lo voy a hacer. Cuando estamos en clase lo hago, en presencial. Uno de ellos, háganlo, ¿no? Pero son tres ecuaciones, ¿no? Me olvido de esto porque está aquí, ¿no? O sea, R1 más R2 igual a esto, R2 más R3 igual a esto, porque se ha resuelto esto, y R1 más R3. Y bueno, como quiero hacer R1, no sé, pues despejaré, ¿no? R2, de aquí despejaré también R2, reemplazaré, qué sé yo, hay que resolver el sistema de ecuaciones. Y, no sé, yo restaría, ¿no? Si quiero R1, restaría este con este y desaparece R2. Y despejaría R3 de aquí y reemplazo esa diferencia. Y está resuelto el problema. Vean a ver si me siguen. Si quisiera hallar R1, ¿no ve? Entonces R1 es igual a esto. Quiero R1, entonces lo voy a mantener. Quiero que desaparezca R2. Entonces lo resto con este, ¿no ve? R1 más R2 menos R2 más R3. Me va a quedar R1 más R3, ¿no ve? Y lo que quede aquí. Y de aquí despejo R3, pues, ¿no ve? R3 y va a quedar R1 con todo esto y reemplazo aquí R3 y ahí está resuelto, ¿no? Pero hay que plantear las ecuaciones y podemos hallar lo que hemos puesto aquí, ¿no? Donde dice que R1, R2, R3 es el producto de las resistencias conectadas al nudo I, al mismo nudo. Eso es lo que he puesto hace rato. ¿Vean? Al nudo, tal como dice aquí, al nudo I. Producto de las resistencias conectados al nudo I. Vamos a ver al nudo 1. ¿Quiénes están conectados al nudo 1? B y C. ¿Sí? Al nodo 2, ¿quiénes están? A y C. Y al nodo 3, ¿quiénes están? A y B. Sobre el serie. Es lo que me dice aquí. La suma de resistencia del triángulo. En el nodo 1 están B y C. ¿Observan? Esa es la respuesta genérica. O sea, sabiendo esto, puedo hallar esto, esto y esto. No es tan mnemotécnico, ¿no? Además, se puede observar relación de las proporcionalidades entre ambos, ¿ya? Yo digo R2 es a R1, vean, R2 es a RB, como R1 es a RA, vean, R2 es a RB, como R1 es a RA. Si yo digo R3, R1, 3 y R3 es a RC, inversa, ¿no? Como R1 es a RA. Aquí está. Si digo 3 y 2, 3 y 2, R3 es a RC, como R2 es a RB. Y esta es la que me falta para poder hallar estas, con las anteriores ecuaciones, ¿sí? Con las anteriores ecuaciones. Y puedo resolver esto. Yo vuelvo a decir, siéntense en su casa y háganlo. No háganlo una, dos veces, qué sé yo. Si se han aburrido de hacer eso, es que han aprendido, ¿no? Han aprendido, sinceramente. Ahora, la pregunta es, ¿cómo me voy a acordar de esto? Que cada vez que necesite voy a hacer la deducción. No, pues para eso acá decir la forma genérica. Aquí me dice, es la suma de los productos de las resistencias de la estrella tomados por parejas. O sea, todas las combinaciones posibles tomadas de dos en dos, ¿no? Como productoria, ¿no ve? L1 por L2 más L1 por L3 más L2 por L3. Sobre la resistencia de estrella conectada al nudo opuesto, ¿no ve? Al opuesto, ¿cierto? Si yo quiero C, es el opuesto, L3. Ahí está, L3. ¿De acuerdo? Ahora, ¿es útil esto? Sí es útil. En nuestro estudio, creo que hay algún problema que alguna vez había planteado un examen, había por ahí un estudiante resolvió de esa manera. Había podido él observar un delta o una estrella, no me acuerdo, lo cambió por un delta, lo resolvió más fácilmente. ¿No ve? De manera particular, cuando uno va a resolver un problema
no siempre uno resuelve de la misma manera y no todos resuelven de la misma manera. Es ahí donde obviamente el estudiante tiende a resolver como el profesor le ha enseñado y entonces hay una cierta similitud entre todos los estudiantes a resolver de la misma manera. Pero esas particularidades de visión que tiene cada estudiante o cada persona, perdón, a ver, bueno, hace que la resolución del problema lo pueda hacer de diferentes maneras. Me ha pasado, y es más o menos frecuente, que de semestre a semestre un mismo ejercicio es resuelto siguiendo diferentes caminos. Esto obviamente está ligado a la experiencia, a resolver los problemas, ¿no? Y eso es, cuando ustedes pueden lograr eso, es que han aprendido. Cuando agarran un ejercicio y no intentan recordar cómo era que se resolvía, y aplican lo que han aprendido, es decir, la ley de Ohm, las leyes de Kirchhoff, el método de los nodos, qué sé yo, y saben bien esto y lo plantean, se van a dar cuenta que el mismo problema lo pueden resolver de diferente manera. ¿Y será uno más fácil que el otro? Bueno, eso depende de la lucidez mental que tengan en ese momento. Había problemas que es resuelto de una manera bien simple y el mismo problema en otro momento le he complicado la vida y he resuelto el problema, pero he seguido caminos que, bueno, tal vez no debía haber hecho. Y cuando más complicada es la resolución, pues el estudiante a veces se marea, ¿no? Yo mismo me estaba mareando ahí, bueno, cómo era esto, y bueno, seguido, y bueno. Eso es porque no he procedido con un análisis de cuál sería la mejor forma, ¿no ve? Entonces, habría que hacer esa situación. ¿Qué más tenemos? Aquí tenemos unos problemas. Bueno, con eso habríamos concluido el tema. Que hay un problema, que es el problema 6 de su práctica. Dice que en el circuito divisor de voltaje de la figura se pide calcular P sub 0, o sea, este valor. Si la tolerancia a las resistencias es otra pregunta, ¿no? Fuera del 10 más menos 10%, determine el rango de tensiones del resistor R2, ¿no? Bueno, ¿cómo hallaría B sub 0? Bueno, B sub 0, no estoy mirando esto por las dudas. Vamos a poner aquí. Les voy a hacer la trampita. Y le voy a pedir a alguno de ustedes, pues, que me diga, ¿cuánto vale B sub 0? Voltaje B sub 0. No, por lo menos dígame en números, ¿no ve? No quiero el resultado, porque a no ser que tenga una calculadora, que es recomendable que ustedes deben estar con la calculadora a la mano, ¿sí? ¿Qué dices, Alexis Fernández? Nada. Jorge. Andrés Cayo. Nada. A ver, Dieguito Carrión, ¿qué opinas? En un divisor de tensión hemos dicho que es la fuente por la resistencia sobre la suma de las dos, ¿no? O sea, B sub 0 aquí debía ser 100 por 100 sobre 100 más 25. Listo, es todo. Divisor de tensión. Si yo quisiera este voltaje, debía ser 100 por 25 sobre 25 más 100. ¿Sí? Divisor de tensión. ¿De acuerdo? Veamos a ver si es cierto. Aquí está, pues, ¿no? 100 por 100 sobre 25 más 5. 80 voltios. Fin. Ahora, ¿cómo habrías resuelto eso de otra manera? Y bueno, pues he hecho pues la ley de tensiones de Kirchhoff, 100 es igual a I por 25 más 100, hubiese despejado I, hubiese hallado la corriente, y la corriente por los 100 hubiese hallado B sub 0. Y eso es lo que hemos hecho para el divisor de tensión. Pero hemos llegado a una expresión que me permite hallar ese nivel de tensión multiplicada, expresándolo en términos de la fuente y la resistencia y la suma de ambos, ¿no? Ahora aquí va otra pregunta, ¿no? Dice, problema,
Eh, ¿Y qué pasa? ¿Cuál sería el rango de tensiones si la resistencia tiene una tolerancia del 10%? ¿Alguien me puede explicar qué significa lo de la tolerancia de más o menos 10%? ¿Alguien tiene una noción? Creo que lo mencioné. ¿Alguien sabe? Ese sería el error de la resistencia en general. Ya cuando hablas de error, ¿qué significa? Que ¿Qué puede significa? variar o disminuir, aumentar o disminuir ese rango. Ya, correcto. Eso es verdad eso. Ya había mencionado, tiene razón su compañero, ¿se acuerdan que habíamos hecho... Pucha, ¿qué pasó aquí? No puedo agrandar. Ya, bueno, ahora sí. Hay unos elementos que hemos mencionado, unas resistencias hemos dicho, que venden en el mercado, ¿no ve? Que tiene esta forma y que aquí tiene unas líneas de diferentes colores. Si cada línea tiene un significado, es un número, es otro número y este es su multiplicador. Y a este otro extremo tiene también un color dorado, plateado, negro. Esto es lo que significa la tolerancia, ¿no? Dependiendo del color, esa tolerancia puede ser del 10%, como dice aquí, 5%. Cuando no aparece nada, es automático 20%. Y si este elemento fuese de 100, voy a poner 100, entonces el 10% de 100, le voy a poner 20%, ¿ya? Para que sea más fácil. El 20% de 100 es 20 ohmios, ¿no? Entonces este elemento debía estar su valor entre 80 y 120. Eso quiere decir la tolerancia en... Entonces, si cuando yo voy a comprar a la tienda este resistor y compro uno de 100, quiero comprar uno de 100, y tengo una tolerancia, o sea, es decir, no tiene nada escrito aquí, no hay ningún color, entonces su tolerancia automática es el 20%. El 20% del valor. Si en este caso fuese de 100 ohmios, el 20% es 20 ohmios. Por eso es de que este resistor, con esta tolerancia, su valor debía estar entre 80 y 120. O sea, si me vende, podría ser 80. Yo quería de 100, pero no ves, recuerdo. Podría ser de 90 y quiero de 100, recuerden. O podría ser de 120 o cualquier valor intermedio. Cuando yo tengo una tolerancia así tan grande del 20%, es amplio, muy amplio. El resistor que yo esté usando o que me haya vendido o el que he comprado podría oscilar entre cualquiera de sus valores. Dicho eso, aquí L2, que dice que es de 100 kiloohmios y un de 10%, podría estar oscilando pues entre 100, ¿cuánto es? Entre 110 kiloohmios y 90. Cuando aquí dice 100, el valor de esta resistencia podría ser entre 90 y 110. Y este otro que es de 25, saco el 10%, más menos, ¿no? Eso significa más menos, ¿sí? Este valor, en vez de ser 25, podría ser desde 22,5 hasta 27,5, pasando por 25 también, lo mismo que este otro. De 90 a 110 va a pasar por 100. Entonces, el que me ha vendido, me dice, mira, yo quiero de 100 kiloohmios y uno de 25 kiloohmios.
me vende, pero él no me va a asegurar que sea exactamente 100 y 25. Para eso tendría que darme pues una tolerancia muy bajita, ¿no? Hay resistores con una tolerancia muy baja, 0.001%, ¿no? Entonces, si es 0.01 me dan de 25 kilómetros, es prácticamente 25, ¿no? O 100. Entonces, en ese caso, la tolerancia, digamos, yo no sé si es el término adecuado, precisión de se va a ajustar al valor, ¿no? Cuando utilizo eso, y bueno, pues cuando no tenga necesidad, o cuando tenga necesidad más bien de que sea ese valor y no otro, ¿no? Entonces, si esta resistencia y esta van a cambiar de valor, porque yo no sé, yo quiero saber cuál es el rango de tensiones que yo podría obtener aquí. O sea, yo voy cambiando estas resistencias con la misma tolerancia, ¿no? Y no todas van a tener ni 100 ni 25. Entonces, ¿qué valores de voltaje podría obtener? Cuando me dice rango, me quiere decir que hay un mínimo y un máximo de tensión. O sea, cualquiera sea el valor de R2, no interesa cuál que yo ponga, yo debo saber que voy a obtener una tensión entre tal valor y tal valor. Y voy a ver si ese nivel de tensión me sirve para lo que tengo en esta segunda etapa, ¿no? Lo que está conectado aquí. De repente no me sirve, ¿no? Y voy a tener que cambiar por otro gestor de tolerancia. Entonces, ¿cómo resuelvo? Está R1', R1 supra 2, que son el rango, y voy a calcular el máximo pensando, si quiero el máximo, voy a pensar pues, en R2, que es el máximo, ¿no? El R2 es 110, ¿sí? Por divisor de tensión, porque quiero B sub 0. B sub 0 va a ser a 100 por sobre la suma de los dos, ¿no? Pero como tiene una tolerancia del 10%, entonces tendría que hacer una combinación de todos los posibles, ¿no? No hace falta, ¿no? Si yo quiero que sea máximo, obviamente mi resistencia esta debe ser la más grande. ¿Y cuál es la más grande? 110, por eso utilizo 110. 110, 110, ¿no? Aquí. Y aquí utilizo la más pequeña, ¿no? 22,5. ¿Por qué la más pequeña? Porque si el valor es más pequeño en el denominador, al dividir, al ser un valor más pequeño, este resultado va a ser más grande. Es obvio, ¿no? Es el sentido común. Si yo quiero más pequeño, tengo que elegir la resistencia R2' más pequeña, ¿no? Estoy hablando de esta, ¿no? Y aquí el valor más grande. ¿Para qué? Para que cuando divido, si yo divido entre algo más grande, me va a dar más pequeño. Y ahí tengo los dos valores aplicando nuevamente el divisor de tensión. El más bajo, 76,6 y el más alto, 83,02. Eso quiere decir que con 10%, aquí yo puedo obtener una tensión entre 76,6 y 83,02. Observen que si fuese fijo, no tuviese tolerancia cero, más o menos cero, que era 80, el 80 está entre ambos, ¿no? Ese es un problema que está en su práctica, ¿sí? En su práctica, el problema 6. Veamos otro. ¿Qué pasa? Aquí está de manera conjunta, ¿no? Hay que siempre poner de manera conjunta para que observemos, digamos, de manera global, ¿no? B0 por divisor de tensión, aquí está, por divisor de tensión. Y aquí he hecho entre cuánto está el rango de la resistencia esta y esta. Y por divisor de tensión hemos hablado también de la misma manera. Aquí hay otro problema, ¿no? Me dice, calcula la potencia que disipa la resistencia de 6, o sea, quiere que calculemos esta. Quiere que calculemos aquí la potencia. Quiere que calculemos el voltaje en 1.6 aquí, en 4 aquí, y en 6 aquí también. Voltaje en 10, bueno, me ha pedido en todo, ¿no? ¿Cuánta es la potencia de la fuente de 10? Aquí me está pidiendo. ¿Cuánta es la potencia disipada? Y bueno, tener que calcular todas las potencias de cada uno. La potencia disipada. ¿La fuente absorbe o suministra? Me dice aquí. Bueno, ¿cómo lo resolveríamos? ¿Esta estructura a qué tipo pensando en el divisor,
¿A qué divisor corresponde? ¿A uno de corriente o a uno de voltaje? ¿Qué opinan? Voltaje, ingeniero. ¿Está en serie? Porque, ¿cómo es? Vean la fuente, es de corriente. ¿Mm? ¿Qué opinan? Además, tengo en paralelo. Vean, estructuralmente, cuando todos los elementos están en serie, puedo aplicar y dos, ¿no ve? La fuente y dos resistencias, ¿no ve? En serie, divisor de voltaje. Cuando tengo algún paralelo, y máximo todavía, si tengo una fuente de corriente, divisor de corriente. ¿Ya? Observen además que este elemento de 1.6 está en serie. O sea, si aquí tengo yo 10 amperios, los 10 amperios van a pasar por aquí. No va a haber un cambio. De voltaje sí, pero de corriente no. Y cuando llegue a este nodo se va a dividir por aquí y por aquí. Voy a cambiar de color, creo que no se ve. Entonces, no me deja. ¿Sí? Por aquí y por aquí. Y aquí voy a tener los 10. ¿Sí? Ahí está ya. Entonces, por divisor de corriente, si yo quiero la potencia en las de 6 aquí, podría ser I al cuadrado por R. Puedo hallar esta corriente. ¿Cuánto valdría esta corriente? Divisor de corriente. Es el valor de la fuente, 10 por la resistencia que está al frente, al lado en paralelo, por 4 sobre 6 más 4. 10 por 4 es 40, ¿lo ve? 14 sería, ingeniero. ¿Cuánto da? Perdón, no escuché. 14. Ahí está, 14, correcto. 14 al cuadrado por 6 me va a dar la potencia. ¿Lo ve? Y al cuadrado por... No puede ser 14. Es el menor, pues. 1.4 debe ser. Si es 10 amperios, no puede tener 14 amperios. ¿No? 10 por 4 es 40. 40 dividido 10 es 4. ¿No? 4 amperios es este. 4 al cuadrado, 16 por 6 me daría 96 vatios. ¿No? Esa es la respuesta de esto. ¿Y cuánto valdría el voltaje en 1,6? Y el voltaje es fácil, pues, corriente por 10 por 1,6, 16 voltios. ¿Cuánto sería la de 4? Bueno, es fácil. Si por aquí pasa 4 y eran 10, ¿cuánto pasa por aquí? 6. 6 por 4, 24. ¿Sí? Y el voltaje en la de 6, y bueno, si aquí era 4, 6 por 4, 24. Claro, 24 aquí, 24 aquí. ¿Por qué? Porque está en paralelo. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Cuál es el voltaje en la de 10, en la fuente? Y bueno, si aquí tengo ese voltaje que ya lo he calculado, que relacionamos más este valor me va a dar el voltaje aquí, ¿no? Y ese voltaje por la corriente me va a dar la potencia. Veamos a ver cómo hemos resuelto. Ahí está. La I de 6, le llamo I de 6, I de 4, y la I total, ¿no ve? Entonces, la I de 6 va a ser igual a la total, a esta, ¿sí? Por esto sobre la suma de ambos, ¿no ve? Aquí está, 4. La potencia al cuadrado por 6, ¿no? 4 al cuadrado por 6, 96 vatios, como hemos dicho. Veamos otro. Por ley de Ohm, 10 por 1.6 me va a dar los 16 voltios.
Aquí, perdón, aquí. Eh, la potencia, por ley de corriente Kirchhoff, para hallar B4, para hallar esta, ¿no ve? Necesitaría hallar esta corriente. La I es igual a I4 más I6. Las que llegan son igual a las que salen. Entonces he hallado I4, que va a ser 6, ¿no? Y es fácil, ¿no? Si hay que calcular que es 4 amperios extra, ¿no? Si aquí llega 10, si aquí hay 4, entonces aquí debe ser 6. Y aquí está, ¿no? 6. 6 por 4, pues 4 me da 24 voltios. Aquí 4 por 6, 4 por 6, aquí está, me va a dar 24 voltios. Están en paralelo. ¿Ve? B4 igual a B0, a B6 diré, porque están en paralelo. La B de 10, ¿ves? B de 1,6, este voltaje más este voltaje. 16 más 24, 40. Ese es el voltaje que tiene aquí. Entonces, la potencia va a ser los voltaje por corriente. Voltaje 40 por 10. ¿Y qué signo tiene? Bueno, aquí está el signo positivo. Aquí está el negativo. Aquí está la caída. ¿Sí? La corriente va hacia arriba. Aquí está por la flecha, yo sé que va hacia arriba. Claramente. Pero la caída va hacia abajo. Entonces, signo negativo. ¿Qué hace? Suministra. Suministra. ¿Y cuánto vale? Menos 400 vatios, ¿no? Aquí está el dibujito, no lo había visto. ¿No ve? La punta de la flecha más o menos, la caída, la corriente va hacia arriba, por eso es negativo. ¿No ve? La potencia de uno, de otro. Todo hecho I cuadrado por R. ¿No ve? En la 1.6, 10 al cuadrado por 1,6. Aquí es 6 al cuadrado por 4 y aquí es 4 al cuadrado por 6. ¿No ve? ¿Cuánto me da? 400. Obvio. Si esta potencia es 400, aquí, ¿cuánto voy a disipar? 400. No puedo tener ni más ni menos. ¿No ve? Lo que suministro es lo que va a disipar las resistencias. Es un concepto bien claro, ¿no? Hay una expresión que dice la energía no se pierde, solo se transforma, una cosa así. Entonces se va a transformar en calor seguramente, ¿no? Porque disipan las resistencias. Aquí está en conjunto toda la resolución. Ya no voy a hablar más al respecto. Aquí hay un ejercicio, los que hemos visto, pero no 11. Dice que tengo un estito, esta parte de aquí. Es ese dibujito que hemos mostrado, ¿no ve? Esto me dice que soporta nada más, así construido. Soporta 50 milivoltios y 2 miliamperios. No soporta más nada. Si le pongo más de eso, se va a quemar. Bueno, si me da 52 voltaje y corriente, ¿qué puedo hallar? Puedo hallar estas resistencias. Esta que está aquí. ¿No? Y es lo que aquí está resuelto, ¿no? 50. Este problema está mal, ¿no? Tengo que corregir este. Aquí debe ser 1, ¿no? En el semestre pasado ya me había equivocado al anotar. 1 aquí debía ser en vez de 2. 50 dio 1, 50 ohms, ¿sí? ¿Ya? ¿Y cómo el shunt? El shunt es IG, lo que aguanta sobre I menos I sub G por RG. Es lo que hemos hallado la formulita esa. Ahí está, ahí se cerra. Cuando quiero, ¿cuánto? 10 miliamperios. En vez de 1 miliamperio, recuerden que es 1, no es 2, es 1. ¿Sí? Y aquí cuando quiero 1 amperio. 1 amperio en miliamperios es 1000. ¿No? Con esta formulita
puedo hallar de qué valor debería ser el shunt, este de aquí, este de aquí, para que pueda medir eso. Esto puede medir nada más que 1 miliamperio, este instrumento. Pero quiero medir 10 y 1. 10 miliamperios y 1 amperio. Entonces tendré que colocar un shunt. Shunt, la palabra H-U-N-T, ¿qué significa? ¿Hay algún inglés en nuestra clase? Alguien que sepa inglés, quiero decir. ¿Qué significa shunt? S-H-U-N-T. No sabe. Derivación significa. Y es pues una corriente en derivación, ¿no? Es una corriente que se va a derivar. ¿Sí? Y de manera, digamos, corriente, nosotros cuando hablamos de shunt queremos referirnos a que está en paralelo, pero no es eso, ¿no? No significa eso. Pero le ponemos esa aseveración, ¿sí? Shunt. Listo. Aquí como un voltímetro, ¿no? Este puede medir nada más que 20 milivoltios y 1 miliamperio. Aquí está bien escrito. ¿Y cómo hago? ¿Cómo hago? Lo mismo, mi RG va a ser 20/1. Voy a dar mi resistencia interna. Y voy a colocar una resistencia que me permita, ¿no? Que no los 20 milivoltios caiga aquí y el resto aquí. Quiero medir 100 voltios y 200 milivoltios. 100 voltios quiero medir. Con un instrumento que puede soportar nada más que 20 milivoltios. Entonces, aquí tendría que poner una resistencia muy grande, ¿no ve? Muy, muy grande. Unos 100 voltios son 100.000 milivoltios sobre 1 milivoltio menos RG. Así es. O sea, mi resistencia debe ser 99.980. 99.9 kilo ohmios. 100 kilo ohmios, ¿no? Redondeado. Aquí estamos aplicando la formulita nada más. Esta fórmula. Este ya es una... Antes ponía estos problemas. ¿Qué pasa cuando han visto los multivos que he mostrado? Puede medir no solamente una sola escala, ¿no? Un solo rango. Tiene varios rangos. Y este está hecho para 1 amperio, 5 amperios y 10 amperios. Y se coloca en paralelo, como debe ser, ¿no? Y esta llave va de un lado cuando se gira la perilla, ¿no ve? Va de aquí, aquí o aquí. No le preste mucha atención a esto, no. Has preguntado, ahora ya no. Fin. Fin del tema. ¿Alguna duda? ¿Qué opino? 8:15 hemos terminado. Primera vez puntualmente. No hay ninguna duda, qué bueno. O todo está claro o todo está oscuro. Así es. Bueno, la próxima clase vamos a ver método de mallas, de nodos, y vamos a trabajar sobre esto, ¿no? Mallas y nodos. Tema estrella de nuestra de circuito sur, ¿no? Mallas y nodos. Después vamos a Thevenin y Norton, a máxima transferencia de potencia, que es ya el desarrollo de toda la asignatura. Bueno, si no hay ninguna duda, vamos a dejar aquí y nos vamos a ver el día. Voy a subir las diapositivas, sí, por favor, sí, tienes razón. Como sea, voy a subir. Gabriel. Voy a subir. Voy a hacer esa correccióncita más que estamos aquí. Y lo voy a subir. Al mismo tiempo,
hasta el día lunes o martes, ¿no? Yo creo que sí es fin de semana. Lo que pasa es que tengo un viajecito proyectado. Lo voy a suspender, creo. Tengo una reunión mañana, por eso tendré que suspender. Y el domingo tengo otra reunión en la tarde. Bueno, ya. Entonces,